Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, también los que nos ven a través de Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muy bien. Bueno, pues con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy tenemos un tema, el cual se llama Desarrollo de habilidades sociales, construyendo relaciones significativas. Para este tema, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, Giovanni. Muy bien, muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí y esperemos que las personas que en algún momento se conecten a través del link y puedan ver esta grabación, pues puedan reflexionar acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con las habilidades sociales. Y vamos siempre a recordar que cuando estamos hablando de un tema que tiene que ver con habilidades, nos estamos refiriendo a algo que se construye. Es decir, no son condiciones con las que una persona nace, son condiciones que se desarrollan a través de la práctica. Entonces, esto es una de las cosas importantes porque hay diferentes tipos pues, de habilidades, habilidades de pensamiento, habilidades emocionales, habilidades sociales, etcétera, etcétera. En esta ocasión, la que estamos abordando tiene que ver con un conjunto de destrezas que nos permiten relacionarnos de forma correcta, de forma asertiva, de forma provechosa con el entorno. Y cuando hablamos del entorno, pues nos estamos refiriendo a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos y en general a las personas con las que tenemos contacto. Entonces, si lo vemos aquí como una meta, vamos a llamarlo así, cómo aprender a construir relaciones significativas, pues evidentemente el tema nos dice que necesitamos desarrollar habilidades sociales. Y digamos que la buena noticia es que las podemos desarrollar. En cualquier momento de nuestras vidas podemos desarrollar las habilidades. Lo único que vamos a necesitar es querer. Así que pues vamos a empezar y vamos a ir revisando algunas de las cosas importantes que tienen que ver con este tema de el desarrollo de habilidades sociales. Como habilidades sociales, pues tenemos varias. Vamos a ver el concepto central que nos habla de este conjunto de comportamientos, actitudes, habilidades verbales y no verbales que permiten a las personas interactuar, comunicarse y relacionarse de manera efectiva con los demás. Esta es, pues yo digo que pues la parte central de lo que se va a estar abordando en esta presentación. No es solamente cómo me comunico, no solamente cómo me relaciono, no es solamente cómo establezco vínculos con otras personas, sino hacerlo de una manera
eficiente, es decir, de calidad, tener una comunicación de calidad. ¿Cómo sé yo que tengo una comunicación de calidad? Pues en primera instancia porque el mensaje está siendo recibido por la otra persona. Entonces las habilidades sociales nos van a permitir relacionarnos, interactuar y comunicarnos de forma efectiva con las demás personas. Y vamos a ir abordando algunas otras que tienen que ver con, pues, con el tipo de habilidades. Para lo cual le pido aquí, avancemos, por favor. Algunas de las habilidades sociales más importantes son la comunicación no verbal. Es decir, cuando aprendemos nosotros a ser consistentes, somos coherentes, somos congruentes de lo que hablamos con lo que expresamos, con nuestro cuerpo, con nuestra gesticulación, con nuestra expresión facial, nuestra postura, nuestro contacto visual, es decir, todo nuestro cuerpo está constantemente comunicando algo. Es decir, que todos comunicamos aun cuando no queremos comunicar. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona que está seria, completamente cerrada al diálogo, y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y está completamente cerrada al diálogo, aunque no me diga verbalmente nada, está comunicando. Dicho en otras palabras, es imposible no comunicar algo, ya sea que lo hagamos de forma verbal o que lo hagamos de forma no verbal. Y pues como algo que ya hemos mencionado en otras presentaciones es que el gran porcentaje de la comunicación es una comunicación no verbal. Dice por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras. Y ciertamente esto se aplica mucho en la comunicación, porque a veces alguien nos puede decir cualquier cosa a través de sus palabras, pero a través de su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, el tono con el que lo dice, la seriedad o la forma tan cerrada en la que se presenta el diálogo nos está comunicando muchas cosas. Y sin que seamos especialistas, sabemos y decimos, no, pues está enojada. No, pues algo le pasó. No, pues está aburrido. No, pues tiene sueño, etcétera, etcétera. Los seres humanos hemos aprendido a leer el lenguaje no verbal. Pero entonces, si necesitamos nosotros o queremos desarrollar habilidades sociales que me permitan interactuar de forma efectiva con otras personas, tengo que aprender a ser congruente las palabras que estoy diciendo con todo mi lenguaje corporal, mi rostro, mi tono, mi postura, etcétera. Entonces, esta es una parte importante, lo que comunicamos cuando incluso no queremos comunicar nada. Entonces, no es solamente aprender a hablar, no es solamente ser elocuentes, encontrar palabras, digamos, pues verbalmente entendibles, sino que esas palabras tienen que estar en armonía con lo que expresamos con nuestro lenguaje corporal. Entonces, desarrollar habilidades sociales implica ser capaces de leer a las demás personas aun cuando no estén diciendo ni una sola palabra. Entonces, esto es parte normal de la naturaleza humana. Hay veces que simplemente no queremos hablar, pero estamos comunicando. La ausencia de palabras no significa ausencia de comunicación. Y pues eso yo creo que todos lo vivimos todos los días, el cómo nosotros mismos o incluso otras personas, pues simple y sencillamente se pueden mantener apartados, alejados, cerrados, callados, pero insisto, siempre estamos comunicando algo. Entonces, si siempre estamos comunicando algo, pues qué mejor comunicar lo que verdaderamente está pasando con nosotros. Si nuestra sociedad nos dice, pon buena cara ante los problemas o, digamos, culturalmente es lógico y es, digamos, un comportamiento bastante aprendido de que yo estoy en mi trabajo, viene mi jefe y pues pongo la mejor de las caras. ¿Por qué? Porque todos estos comportamientos son aprendidos.
Es decir, en otras palabras, hemos aprendido a simular lo que verdaderamente está pasando con nosotros. Pero no existe otra forma de desarrollar habilidades sociales sin el compromiso deliberado de estar dispuesto a expresar lo que verdaderamente pasa conmigo, lo que verdaderamente siento, lo que verdaderamente pienso. Eso es lo que importa. Y a veces, pues eso tiene sus riesgos, ¿verdad? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, las relaciones sociales tienen riesgos y el ser honesto tiene su riesgo, pero el riesgo es menor que el beneficio. Entonces, a la larga, cuando nosotros tenemos una vida que es congruente, lo que sentimos, lo que pensamos con lo que hacemos, bueno, pues a la larga, pues el beneficio es mayor que el riesgo a ser criticado, rechazado o incluso pues estigmatizado ahí como el sangrón o qué sé yo. Pero es importante aprender a leer nuestro propio lenguaje corporal, saber cuándo estamos expresando una cosa y cuándo no. Recuerden que hay un maestro, está dando la clase y están los alumnos así, totalmente en una postura de absoluta indiferencia, incluso volteando hacia el techo. Obviamente, en esas circunstancias, el lenguaje corporal no está hablando, está gritando, no me interesa. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar habilidades sociales? Siendo congruentes. ¿Sabes qué? Expreso lo que considero. Levanto mi mano y digo, ¿sabes qué? Me parece que eso que estás diciendo no es interesante, no me parece útil, etcétera, etcétera. Pareciera que eso sería una grosería, pero la verdadera grosería es no ser congruente y simular que todo está bien cuando no es así. Pero aquí solamente estamos hablando de una. Vamos a seguir con digamos, los ejemplos típicos de una comunicación no verbal. Esta parte del lenguaje corporal, el contacto visual, que es tan importante. Aprender a mirar a los ojos a otra persona implica compromiso, implica interés, implica estoy aquí. Entonces, algunos de los ejemplos pues tiene que ver con el tono de voz, con la expresión de mis palabras. Pues yo creo que todos hemos pasado alguna vez por lo menos que preguntemos a alguien, ¿cómo estás? ¿Estás molesto? ¿Estás molesta? Y contestan que no estoy molesto, no estoy molesta. Pues obviamente el tono ahí nos dice claramente que no es así. Entonces, pero aquí no es tanto lo que la otra persona dice o no dice. Aquí de lo que estamos hablando es que nosotros empecemos por nosotros, que nosotros aprendamos a ser congruentes, aprendamos a ser consistentes con estos ejemplos de la comunicación no verbal, que mis expresiones faciales expresen lo que quiero expresar. Si estoy enojado, pues adelante. Si estoy triste, adelante, expreso mi tristeza. Si estoy alegre, expreso mi alegría. Si estoy satisfecho, la expreso. Pero que haya eh, este quehacer que me permite ir desarrollando y ejercitando cada vez más la congruencia a través de esta comunicación no verbal. Dice aquí expresiones faciales, lenguaje corporal, contacto visual, gestos y movimientos, tono de voz y el espacio personal, que es la distancia física entre las personas. Bueno, todo esto indica interés, indica, o sea, me interesa lo que estás diciendo, me interesa lo que está sucediendo. Algunas de las personas muchas de las veces dicen, bueno, es que no me gusta ir con determinado especialista porque no me hace caso, porque a veces están precisamente gestionando la prescripción médica o están llenando el expediente, qué sé yo. Todos queremos ser atendidos a través del contacto visual y a través de todo ese cuerpo que me diga, estoy aquí contigo, estoy para ti. Pero solamente sería un ejemplo. Vamos a seguir con otra forma de habilidades sociales. ¿Qué es, pues, la escucha activa? Es la habilidad fundamental en la comunicación
que implica prestar total atención a lo que otra persona está diciendo, comprendiendo sus palabras, emociones y el mensaje subyacente. No se trata simplemente de oír lo que alguien dice, sino de involucrarse activamente en el proceso de escuchar y comprender lo que la otra persona está comunicando. La escucha activa tiene que ver con devolver información. Si alguien me dice, por ejemplo, no, pues fíjate que anoche no pude dormir, tengo insomnio, no sé qué me pasa, y yo le digo, entonces, me estás diciendo que ya tienes 2 días que no has podido dormir bien. Es decir, cuando yo le devuelvo información a alguien, le estoy diciendo, estoy teniendo una escucha activa. No soy solamente un oidor, no solamente escucho, sino que lo activo implica devolver el acuse, es decir, la confirmación de que te escuché. Tú me estás platicando que fuiste al parque y te la pasaste muy bien, entonces yo digo, ah, qué bien, de modo que fuiste al parque y te la pasaste muy bien. Esa es una forma de devolverle a la persona el acuse de que recibí la información. Pero si alguien me dice, no, pues fíjate que este día me he sentido bien deprimido, he estado así bien desanimado, no tengo ganas de nada. Y yo le digo, oye, vamos a comprar tortillas, lo que pasa es que, y le digo otra cosa que no tiene nada que ver ni con lo que me dijo, ni con el tema, pues claramente le estoy diciendo, no supe ni qué me dijiste. Entonces, desarrollar habilidades sociales para construir relaciones significativas implica tener escucha activa. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que implica la escucha activa. Esta parte de prestar atención plena, concentrarse completamente en la persona que está hablando, eliminando distractores y mostrando interés genuino en lo que dicen. Si ahorita nosotros decimos, ¿sabes qué? ¿Con quién sí tengo una relación significativa, es decir, cercana? Si yo pienso y digo, con esta persona yo tengo una relación significativa, es porque estoy aplicando estos principios. No se puede de otra manera. Es imposible desarrollar relaciones significativas si no tengo escucha activa, que implica esta parte de tener un interés genuino en la otra persona. Es decir, no estoy simulando, no estoy actuando que me importa, realmente me importa esa persona. Y cuando alguien nos importa, pues simplemente sucede de forma natural. Escucho, pregunto, atiendo, reflexiono, devuelvo, vuelvo a escuchar y se convierte en un ciclo que va alimentando la comunicación. Pero claro, me tiene que importar la otra persona. Si no me importa, pues no voy a mostrar interés, lo voy a simular, pero no voy a hacer una retroalimentación acertada porque en realidad estuve simulando, actuando, siguiendo un guión de qué es lo que se dice en estas circunstancias. Mostrar interés y empatía. La empatía ya la hemos abordado en diferentes presentaciones que tiene que ver con ese, pues, como coloquialmente se dice, esa postura de entender al otro, ponerme en los zapatos de la otra persona y demostrar un interés mediante el lenguaje corporal, mantener contacto visual, asentir con la cabeza y utilizar gestos que muestren comprensión hacia el que está hablando. Así tonos como, ok, sí. Entonces, todos necesitamos eso. Si estamos hablando por teléfono y yo estoy platicando algo con alguien y escucho un silencio muy prolongado, ¿qué dice uno luego, luego? Bueno, hey, ¿estás ahí? Ah, no, sí, sí, aquí estoy. Ah, ok. Porque necesitamos constantemente recibir ese acuse que nos diga, sí, te estoy escuchando. Entonces, alguien que está platicando una cuestión importante por teléfono y no escucha él, ajá, ok, ¿a poco? ¿De veras? Ah, mira nomás. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Entonces, la otra persona va a continuar hablando y hablando, pero si es un silencio absoluto, lo más seguro es que va a decir,
Bueno, ¿me estás escuchando? Porque todos esperamos que alguien nos devuelva algo. La paráfrasis, que es esto de, bueno, en general yo parafraseo lo que me dijo para que se dé cuenta que sí entendí lo que me dijo. Y si no lo entendí, pues por lo menos se va a dar cuenta ahí que no lo entendí. Pero es importante para poder clarificar la comunicación, es, a ver, entonces me estás diciendo que esto y esto. Pues el ejemplo puede sonar así como en un contexto profesional o en un contexto de terapia, pero no, estamos hablando aquí en un contexto social. Cuando estamos hablando con otra persona es, entonces pasó esto y esto. Te la pasaste muy bien. Ay, qué bien, qué bueno que fuiste a, no sé, al Parque 87, pero devolvemos la información, parafraseamos lo que nos dijo y eso ayuda a ir desarrollando habilidades sociales. Otra nos dice por aquí, evitar interrupciones y adelantarnos a juicios, pues también. Juzgar o meter de nuestras propias ideas o creencias no siempre ayuda, al contrario, coarta la comunicación. Responder de manera adecuada, responder de forma reflexiva y pertinente al contenido del mensaje, mostrando comprensión y consideración por lo que la persona ha expresado. No caigamos en la tentación de, pues, de juzgar como cosas como que podemos hacer muy comúnmente. Es que, ¿por qué hiciste eso? Ay, no, no, es que ¿en qué estabas pensando es muy tentador decirle a las personas lo que debieran haber hecho, cuando lo único que necesitamos es escuchar, comprender y pues devolver reflexivamente algo. Bien, seguimos adelante. Sí, vamos a... La empatía es una de las habilidades sociales más importantes. Es la capacidad de comprender y experimentar los sentimientos, pensamientos y perspectivas de otra persona. Implica ponerse en el lugar de otra persona y percibir el mundo desde su punto de vista, lo que permite comprender sus emociones, necesidades y experiencias. Como les digo, en un contexto profesional, uno puede sentarse como profesional y la otra persona que está en otra silla, le decimos, a ver, vamos a cambiar. A ver, dime tú cómo responderías siendo tú en la posición, por ejemplo, de tu papá o de tu hermano o de tu propio jefe o de tu amigo o de tu esposa, etcétera, etcétera. Ese juego de roles, digamos, es la forma más ilustrativa de practicar la empatía. Pero en términos de relaciones sociales, la empatía se refiere a detenernos un poquito y dejar de pensar solo en nosotros mismos y empezar a pensar el por qué hizo aquella situación la otra persona. Entonces, empatía en las relaciones sociales, pues tiene que ver con muchos elementos, pero básicamente tiene que ver con eso, esa comprensión, ese entendimiento de las razones, de los sentimientos de otra persona. Entonces, cuando decimos o nos ponemos, como coloquialmente se dice, en los zapatos de otra persona, es mucho más probable que entendamos sus necesidades, sus experiencias, que entendamos el porqué de lo que ha hecho. Entonces, pero la empatía no es un deporte, no se practica todos los días ni por placer ni por gusto. La empatía es algo que se tiene que ejercitar a base de, del intento deliberado de desarrollarlo. Es decir, ser empáticos implica necesariamente renunciar a mis propias ideas, renunciar a mis razones y estar dispuesto a regalarle la razón a la otra persona. Es común que las personas, por ejemplo, en una discusión, pues por eso hay una discusión, porque ambos están seguros que tienen la razón. Entonces, ¿cuándo se acaba esa discusión? Cuando una de las partes está dispuesto a ceder y a regalarle la razón a la otra persona.
Eso es un acto de empatía. Es decir, está bien. No estamos hablando de simpatía, estamos hablando de empatía, que es la habilidad, la madurez emocional que me permite renunciar a mi propia razón para dársela a la otra persona. Pero una discusión interminable es cuando ninguna de las dos partes está dispuesto, ya no digamos a admitir los propios errores, ninguna de las dos partes está dispuesta a cederle la razón a la otra parte. Entonces se convierten en conflictos que pueden durar toda la vida. Hay personas, incluso familias, entre hermanos, que dicen, no, tengo como 20 años que no le hablo a mi hermano. Yo tengo a mi tío, no le hablo de hace como 30 años. Y ya no se acuerdan ni de qué se pelearon, solamente se acuerdan que hubo un problema, un desacuerdo, y ni uno de los dos, años después, está dispuesto a ceder. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo mostrar empatía. La empatía cognitiva, también conocida como perspectiva cognitiva, es la capacidad de comprender los pensamientos y sentimientos de otra persona sin necesariamente compartir sus emociones. Es decir, no es que vayamos a estar de acuerdo, simplemente entendemos, comprendemos el por qué aquella persona piensa de esa manera. Se dice, hay un dicho que dice, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Bueno, ciertamente a veces podemos decir, ok, entiendo por qué hiciste eso, no estoy de acuerdo. Yo no lo haría, pero entiendo por qué lo hiciste, por todo esto que pasaste o todo aquello que te hicieron, entiendo de por qué te sientes de esa manera. Entonces, la empatía cognitiva tiene que ver con nuestros pensamientos, alinearlos, tratar de alinearlos a los que está experimentando la otra persona con la única finalidad de entenderlo. La empatía emocional implica experimentar emociones similares a las de la otra persona que está sintiendo. Es la capacidad de sentir lo que la otra persona está experimentando. Claro, siempre la otra persona, yo lo he escuchado y seguramente los demás lo han escuchado, que dicen, no, hasta que no te pase a ti, vas a saber lo que esto es. Hasta que no te pase a ti, vas a saber cómo es que se siente. Y sí, pues ciertamente no vamos a experimentar, pues como su palabra lo dice, la experiencia íntegramente, dado que no somos las personas involucradas en esta situación o en ese hecho, pero sí podemos darnos una idea de lo que está pasando la otra persona, sí podemos darnos una idea de lo que está sufriendo la otra persona, y cuando nos damos esa idea es cuando empezamos a ser comprensivos, compasivos. ¿Por qué? Porque más o menos entendemos por lo que puede estar sufriendo aquella persona. Entonces eso se le llama empatía emocional. Estamos empatando nuestros sentimientos a la de la otra persona que está sufriendo o que está pasando por una situación difícil. Y la empatía compasiva es la combinación de la cognitiva y la emocional. Se trata de comprender los sentimientos y pensamientos de los demás y al mismo tiempo sentir compasión y deseo de ayudar. No sé si alguna vez, pues, habrá alguien que tú lo veas muy necesitado y está pidiendo una moneda y no te mueve, no te mueve. Y de repente otra situación sí te mueven y quieres ayudar y quieres, bueno, eso tiene que ver con nuestras propias experiencias y con los anclajes que tenemos y con nuestras propias vivencias que nos hacen ver, esta persona de aquí sí necesita de mi apoyo, este de acá no. Pero eso tiene que ver obviamente con todo un proceso de experiencia que hace que se combine tanto la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces, digamos que la empatía, la que estamos acá definiendo, es la combinación de estas dos. Es decir, en términos muy generales se refiere a esa actitud de entender y buscar entender, comprender y buscar comprender, experimentar y buscar experimentar lo que la otra persona está experimentando con la finalidad de saber lo que está pasando.
para saber por lo que está pasando, para saber cómo puedo ayudar. Porque cuando somos solidarios, ser solidario es el resultado de que he experimentado empatía. De repente hay de diferentes situaciones, tal vez muchas de las veces desastres naturales y podemos donar una despensa, pero esa solidaridad es el resultado de que por un momento tuve esa empatía, decir, me imagino cómo se han de sentir, la necesidad que tienen en este momento, el dolor de que perdieron todo. No, no sabes qué, voy a ayudarlos con algo. Entonces, la solidaridad es el resultado de la empatía. Entonces, hay que practicar la empatía tanto como nos sea posible. Y seguramente todos los días tendremos la oportunidad de experimentar, de desarrollar, de practicar, de ejercitar esta habilidad social conocida como empatía. Si vamos al tiro al blanco, ¿qué nos dice el tiro al blanco? Hay que darle con una flecha al tiro al blanco. La asertividad tiene que ver con esto de acertar, dar en el blanco. Es una habilidad que implica la capacidad de expresar opiniones, deseos, necesidades y derechos de manera clara, honesta, respetuosa, al mismo tiempo que se respeta a los demás. Ser asertivo implica comunicarse de manera firme y directa, sin ser agresivo ni pasivo. Es un punto medio. En el estilo de comunicación, en un extremo tenemos a una situación muy pasiva, donde no me involucro, no opino, no me quejo, no nada. Y en el otro estoy donde con tantito reacciono, reniego, grito, vocifero, maldigo y todo lo demás. Pero ningún extremo logra el proceso de comunicación. La asertividad viene a ser como pues, esa base que da balance a la comunicación entre lo pasivo y lo agresivo. Entonces, ser asertivo implica expresarme de forma clara, sin buscar agredir, sin buscar ofender, sin buscar herir a la otra persona. Para mí es más que suficiente expresar lo que creo, lo que opino, lo que siento, pero con la finalidad de que conozcan lo que creo, lo que opino y lo que pienso. No con la finalidad de que el otro cambie de opiniones o de creencias o de sentimientos. No. Ser asertivo es, me doy la oportunidad de expresar lo que pienso, lo que creo y lo que siento de una forma clara, de una forma sencilla y de una forma, pues, amable. Vemos algunos ejemplos sobre la asertividad o de cómo ser asertivos, y uno tiene que ver con la expresión clara, comunicar ideas, opiniones y sentimientos directamente, de forma precisa, de forma clara. ¿Para qué le damos vueltas, pues? ¿Para qué le damos vueltas? Simplemente es más efectivo, es mucho más productivo ser claros, ser directos. El respeto por uno mismo, reconocer y defender tus propios derechos, pensamientos y sentimientos sin menospreciar los derechos de los demás. Defender tus propios derechos, pensamientos y sentimientos. Esa es una forma de respeto a uno mismo y tiene que ver con la asertividad. Ser asertivo es esta parte. Reconozco, defiendo, acepto, publico mis sentimientos y acepto también los sentimientos de los demás. Respeto también los derechos de los demás. El respeto por los demás, la capacidad para decir no. Yo creo que muchos lo habrán escuchado, sobre todo los niños, que se les dice hay que aprender, a los niños hay que enseñarles a decir que no. Y sí, decir que no, pues tiene que ver con rechazar peticiones que implican riesgos, que implican
peligros que implican situaciones que no están bien. Entonces, en la adolescencia es común que reporten los adolescentes, por ejemplo, cuando se refiere a, ¿qué podemos decir? Tal vez consumo de sustancias y a la pregunta de, bueno, si no querías, ¿por qué consumiste? Dicen, ay, es que me dio cosa decir que no. Ah, es que no pude decirles que no. Ah, es que se iban a burlar de mí si les decía que no. Entonces, esta habilidad de asertividad se desarrolla cuando la persona sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere llegar y sabe qué cosas no le van a ayudar a llegar a ese lugar. Entonces, sin sentirse culpable, dice, no. Oye, es que una probada, no. Oye, es que vamos a pintearnos, no. O cualquiera que sea el caso. El decir no es algo que se tiene que ensayar desde muy chiquitos. A los niños a decirles que aprendan a decir que no cuando se les propone hacer algo que va en contra de lo que sus padres le han enseñado. No es que enseñarles a los niños que digan no a los padres, sino que digan no a todo lo que vaya en contra de lo que los padres le han enseñado. Manejo adecuado de críticas, aceptar críticas constructivas y expresar desacuerdos o inconformidades de manera constructiva y calmada. Si no estamos dispuestos a ser criticados, pues mejor no hay que hacer nada. La crítica no la hace buena ni mala el que la da. La crítica la hace buena o mala el que la recibe. Entonces, si nosotros aprendemos a ver lo constructivo de una crítica y la recibo como una retroalimentación, independientemente de las intenciones de la otra persona, bueno, pues eso me va a ayudar a ir desarrollando esta habilidad social. Tenemos que estar conscientes de que siempre vamos a estar expuestos a críticas malosas y críticas constructivas. Pero, insisto, lo que lo convierte en malosa y destructiva no es la persona que la hace, sino el que la recibe. Y la parte que tiene que ver con negociación, ser capaz de buscar soluciones o compromisos cuando hay desacuerdos, manteniendo la comunicación abierta y colaborativa. Los padres dicen, voy a enseñar a mis hijos a ser asertivos. Tengo 3 hijos hipotéticamente y les digo, a ver, vamos a ir a cenar afuera. ¿Qué quieren? Y uno dice hamburguesa, y el otro dice pizza, y el otro dice sushi. Y el papá les dice, regreso en media hora, se ponen de acuerdo y ya me dicen a dónde vamos a ir, pero vamos a ir a un lugar nada más. ¿Y qué estoy gestionando ahí? Bueno, entre ellos tendrán que negociar, entre ellos tendrán que discutir, entre ellos tendrán que argumentar, entre ellos tendrán que llegar a un acuerdo, pero aprenden pues en algún punto uno de ellos, dos de ellos, a ceder. Y el tercero, bueno, pues vamos a ir a comer sushi. Pero tal vez llegaron al acuerdo. Vamos a ir al sushi, pero me vas a prestar, no sé, el juego fulano. O vamos a ir a comer sushi, pero mañana no sé qué tanto. Pero finalmente son acuerdos. Lo importante es que aprendan a negociar como parte de una habilidad social. Ahí en casa se dan las primeras digamos, oportunidades de negociación. Yo me acuerdo que, pues ahí en casa, el control remoto era el de la televisión, pues era como el que tuviera el control en sus manos, tenía el control de todo. Entonces, obviamente, en algún momento teníamos que negociar cómo tener en nuestras manos el control remoto de la televisión. Entonces, hoy habrá otras formas, pero finalmente el resultado tendría que ser el mismo, ir desarrollando la capacidad de negociar para desarrollar habilidades sociales que me van a permitir aplicarlas en un contexto mayor al de mi familia, como es el contexto laboral o el contexto en la calle social. ¿Seguimos viendo otra? Adaptabilidad se refiere a la capacidad de ajustarse y enfrentar cambios. Sí,
Adaptabilidad se refiere a la capacidad de ajustarse y enfrentar cambios, nuevas situaciones o entornos de manera flexible, eficaz y con una actitud abierta. Esta habilidad implica la capacidad de ser versátil, aprender rápidamente y responder de manera positiva a circunstancias cambiantes o inesperadas. Adaptabilidad. Los seres humanos somos adaptables. Mm, Todos los seres humanos tenemos situaciones para adaptarnos prácticamente a todo. Tan es así, pues que hay muchos casos de supervivencia en situaciones realmente críticas, pero pues somos seres creados para adaptarnos a situaciones incluso severas. Pero bueno, en condiciones o situaciones cotidianas o típicas, sin llegar a esos extremos, como tal vez los sobrevivientes de los Andes, pero sí en situaciones de un contexto cotidiano, también implica pues estar dispuestos a aceptar los cambios, a aceptar situaciones que pueden darse de un momento a otro. Y esa manera de aceptar ese cambio, estoy desarrollando la habilidad de adaptarme, de ser cada vez más adaptado al entorno. Y vamos a ver algunos ejemplos de adaptabilidad. Ser flexible, tener resiliencia. La resiliencia pues tiene que ver con esto de afrontar y superar desafíos, fracasos o contratiempos con una actitud positiva y la capacidad de recuperarse. Este término pues proviene del hecho de que algunos metales, cuando son sometidos a una gran presión, pueden ser doblados, pero al momento de pasar la presión, vuelven a su estado natural. Entonces, se dice que esos metales son resilientes, porque a pesar de ser expuestos a mucha presión, una vez que la presión cesa, vuelven a su estado natural. Y este término, pues, fue adoptado para referirse a las personas que son sometidas a situaciones muy extremas y no quedan dañadas, no quedan torcidas, no quedan pues afectadas, sino que se recuperan. Se dice, por ejemplo, fíjate que este niño tuvo un ambiente muy nocivo en su casa, en su familia, sufrió de golpes, sufrió de violencia y es una persona productiva, educada, amable, emocionalmente estable. Quiere decir que esta persona es muy resiliente. No se quedó dañado, sino que pudo recuperarse. Entonces, la capacidad que tenemos de recuperarnos de esas situaciones es a lo que se le llama resiliencia. La capacidad de ajuste, la creatividad y el pensamiento lateral, que también ya lo hemos abordado en otros temas, pues esta parte de encontrar soluciones distintas a una misma situación, no quedarme con la forma en la que siempre lo he hecho. No puedo esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Tengo que buscar otras alternativas y eso es a lo que se le llama el pensamiento lateral, pensar de forma distinta, nueva, innovadora para poder encontrar situaciones nuevas y aprender de la experiencia, que tiene que ver con reflexionar sobre experiencias pasadas y utilizarlas como aprendizaje para adaptarse mejor en el futuro. Entonces, pues adaptarnos implica aprendizaje, aprender de todo, de lo que vivimos y de lo que hemos vivido, pero también aprender de lo que otras personas han vivido. Entonces, pues eso tiene que ver con la adaptabilidad. ¿Cómo desarrollar entonces habilidades sociales? Pues aquí tiene que ver con, digamos, el resumen de lo que hemos estado hablando y nos dice que desarrollar habilidades sociales es un proceso continuo. Ya he dado el ejemplo muchas veces que es como ir al gimnasio. Tengo que levantar pesas para desarrollar músculos. Tengo que correr mucho para desarrollar condición física. Pues las habilidades sociales también es un proceso de continua práctica. Implica la disposición, implica
estar deliberadamente dispuesto a hacer aquello. Y pues bueno, hemos hablado de algunos aspectos como prestar atención a los demás cuando hablan, aprender de las interacciones que tenemos con los demás, involucrarme en grupos sociales o actividades o eventos donde pueda interactuar con diferentes personas. Esto brinda oportunidades para practicar habilidades sociales. Pide comentarios a amigos cercanos o colegas sobre tu comportamiento social. Estar abierto a recibir retroalimentación ayuda a identificar áreas de mejora. A veces es importante preguntar, a ver, ¿cómo estuve? ¿Cómo me vi? ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué te pareció aquello? Y estar dispuestos a que alguien nos va a decir algo que no nos va a gustar, pero es la única manera en la que podemos mejorar. El hecho de abrirnos a la posibilidad de que la otra persona puede darme algo que yo no me doy cuenta, eso ya nos está encaminando a un proceso de mejora. Y prestar atención al lenguaje corporal, al tono de voz y a las expresiones faciales. Asegúrate de que estén alineados con el mensaje que deseas transmitir. Atrévete a salir de tu zona de confort. Esta parte pues tiene que ver que si toda la vida pues, yo he sido de alguna manera particular, pues claro que me voy a sentir cómodo seguir siendo de esa misma manera. Pero salir de la zona de confort implica comprometerme a hacer algo que no estaba haciendo, comprometerme a hacer algo que no me atrevía a hacer. Si me siento bien cómodo, bueno, me falta que mi reto sea mayor. Me tengo que incomodar para poder saber que estoy haciendo algo que me va a dar crecimiento. Y por supuesto, aprender a manejar desacuerdos y conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Manejar desacuerdos y conflictos, esos son inseparables de la vida humana. Entonces, no nos vamos a ir a una situación, una burbuja mágica donde no vamos a tener conflictos, sino más bien estar dispuestos a reflexionar, a escuchar a los demás, a cambiar mis propias actitudes con la finalidad de resolver un conflicto. Porque como se dijo al principio, si hay un conflicto es porque una parte de mí no está cediendo a algo y tengo que revisar a qué me estoy aferrando y que eso está haciendo que el conflicto se perpetúe por los siglos de los siglos. Siguiente, por favor. Construir relaciones significativas implica cultivar conexiones auténticas y duraderas con otras personas. Los que son agricultores saben que cultivar no es algo que se hace una vez. Cultivar implica una acción constante, permanente. Le echan fertilizante, le echan agua, la cuidan de las plagas. Entonces, construir relaciones significativas, pues implica dedicar tiempo, implica dedicar atención, implica dedicar recursos. De otra manera, ni van a ser significativas, ni van a ser duraderas. Y terminamos con esto. Escucha activamente a los demás, muestra interés genuino en sus vidas, experiencias y emociones. Comunica tus propios pensamientos, sentimientos y experiencias de manera abierta y honesta. Sé compasivo, cumple con lo que prometes. Esta parte yo creo que nos toca a todos, que aprendamos a ser fieles a nuestras palabras. Cumple con lo que prometes. Si debes, paga. Si dijiste que vas a ir, ve. Si dijiste que ibas a traer algo, tráelo. Si dijiste que ibas a ayudar con algo, ayuda. Es decir, cumple con lo que prometes y así tus palabras van a tener cada vez más valor. Vas a ser una persona confiable para los demás y eso va a permitir que seas y seamos personas más aceptadas socialmente y eso es, pues, relaciones significativas. Ofrece tu apoyo emocional, tu comprensión y ayuda práctica cuando sea necesario.
Compartir experiencias y pasatiempos fortalece los lazos entre las personas. Vamos a priorizar, pasar tiempo, tener conversaciones significativas, etcétera. Los desacuerdos son normales en cualquier relación. Aprenda a manejar los conflictos de manera respetuosa, escuchando las diferentes perspectivas y buscando soluciones que beneficien a ambas partes. Celebra los logros de los demás, felicita a los demás y sobre todo, recuerden y recordemos todo que las relaciones significativas requieren esfuerzo continuo. Mantener el contacto muestra interés y comprométete a nutrir la relación a lo largo del tiempo. Y tenemos una más, ¿sí? Bueno, pues terminamos como a manera de conclusión. Construir relaciones significativas lleva tiempo. Lleva tiempo, dedicación y compromiso. Al invertir en estas conexiones, tanto tú como las personas con las que te relacionas pueden experimentar un mayor sentido de pertenencia, apoyo y satisfacción en la vida. Pero recordar esto, esfuerzo, tiempo, constancia, todos estos elementos son indispensables para construir relaciones significativas. No es fácil, no es sencillo, pero vale la pena. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Giovanni por el desarrollo del tema del día de hoy. Se me hizo un tema muy completo y muy interesante para personas que quieren aprender a relacionarse mejor con las personas con las que se relacionan frecuentemente. Creo que hay muy buenas ideas y muy buenos tips que podemos adoptar para llevar una buena relación sana. Entonces, muy bueno el tema del día de hoy y con esto queda concluida esta reunión. Vamos a darla por terminada. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Vamos a terminar esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.